Buen día. Buen día, buen día. Buen día, ingeniero. La clase. Aquí estamos. Bien, habíamos visto cómo determinar el punto Q del transistor. Y decía, la importancia del punto Q está en que él está definiendo el espacio, el rango que tenemos para permitir que se desplace el nivel de voltaje de la señal, evitando entrar en las regiones de saturación y corte. Otra importancia que tiene el punto Q es que de él dependen los valores de los parámetros en corriente alterna, que es lo que vamos a ver ahora. Bien, hablar del transistor en corriente alterna es tratar ya con señal. Entonces, la señal que es proveniente de la entrada viene de alguna fuente de señal. Imaginémonos que el transistor es un amplificador. Entonces, la señal, si se trata de amplificador de audio, podría provenir de un micrófono. Entonces, el micrófono le está entregando al amplificador una señal de voltaje pequeña para que el amplificador la devuelva lo más fiel posible, es decir, con la misma forma, pero con mayor amplitud, ¿cierto? Esa es la idea, la intención que tiene el amplificador. Entonces, ahora vamos a tratar al transistor con corriente alterna. Pero esta corriente alterna, a la que denominamos la señal, la vamos a restringir, le vamos a poner algunas restricciones. La primera restricción es que la señal de entrada sea pequeña. ¿Por qué queremos que sea pequeña? Porque ya sabemos que si esta señal es grande, puede llevar al punto Q a desplazarse hacia la saturación o el corte. Entonces, la restricción de pequeña señal está destinada a evitar que la salida se vea saturada o en corte. Y la segunda restricción se refiere a la frecuencia de trabajo. La frecuencia de esta señal deberá ser lo suficiente como para no sobrepasar el ancho de banda. Entonces, la restricción no solo es a la amplitud de la señal, sino también a su frecuencia. ¿Cierto? Habíamos dicho que todo amplificador tiene un determinado ancho de banda. Entonces, a la señal de entrada la vamos a restringir en frecuencia para que no entre en la región de alta frecuencia y la ganancia se vea disminuida. Lo que queremos es que la ganancia sea constante
en un cierto rango. A ese rango nos vamos a restringir. ¿Bien? Entonces, la señal de corriente alterna tiene esas dos restricciones, en tamaño y en frecuencia. Con ello ya podríamos considerar al transistor de esta manera, ¿sí? Habíamos visto que en la base la señal de corriente se ve reflejada en el colector, pero amplificada por el factor beta. Entonces, a los niveles de voltaje que se tienen en la base y en el colector es a los que se va a sumar la señal. ¿Cierto? El voltaje de base en el punto Q tiene un determinado valor. Y lo mismo el voltaje en el colector en este circuito. Entonces, si yo lo veo de esta manera, esto es tiempo, este es el voltaje en la base, que tiene en el punto Q un cierto nivel. Ese es el voltaje de base del punto Q. Ahora yo voy a introducir de alguna manera una señal que se va a adicionar a este voltaje de continuo. Esa señal que introduzco va a hacer que se mueva el voltaje de la base. Algo así. Este efecto que estamos introduciendo en la base se va a verificar en el colector. Sin la señal, el voltaje del colector es constante, ¿sí? Está definido por lo que hemos llamado el voltaje colector emisor. Pongamos que está acá. ¿Sí? Y ahora la señal amplificada se refleja modificando el valor del voltaje de colector del punto Q. Se lo va a hacer oscilar en la misma forma que oscila la señal. ¿Sí? Lo que queremos es que ese voltaje no sea tan grande como para que sature, ni tan pequeño como para que se corte el transistor. ¿De acuerdo? Entonces, por eso las restricciones que le hemos puesto. Bien, ahora, cuando tenemos una señal, estamos hablando de dos formas de onda. Una forma de onda constante, continua, y una forma alterna sobrepuesta a ella. Entonces, el trabajar con las dos nos implica una complicación mayor. Y por esto es que vamos a recurrir al principio de superposición. ¿Cierto? ¿Qué dice el principio de superposición? Dice que voy a hablar del voltaje directamente, el voltaje en un punto de un circuito
se puede obtener mediante la suma de los voltajes que produce individualmente cada fuente de voltaje, ¿no? Para encontrar esos voltajes individuales producidos por cada fuente, lo que se hace es determinarlo considerando a las demás fuentes cortocircuitadas, anuladas en general. Entonces, este voltaje que yo quiero ver en el colector, lo voy a obtener sumando el voltaje de alterna al de continua. El de continua ya lo conozco, ya lo he calculado en el punto Q. Entonces me voy a dedicar solamente a la parte de la señal, es decir, al voltaje alterno. Para eso debo anular todo lo que es corriente continua. Entonces, el principio me dice que debo anular, en este caso, lo que es continua, que proviene de la fuente de corriente continua, BCC. ¿Cierto? Esta BCC que había acá, la debo anular. Entonces, este principio nos lleva a obtener la señal anulando la corriente continua. ¿Cierto? Entonces, si son fuentes de voltaje, las anulamos por cortocircuito. Si son fuentes de corriente, por circuito abierto. En nuestro amplificador elemental, dos resistencias, por ejemplo, aquí teníamos BCC, ¿cierto? Que en otras palabras era tener una fuente de voltaje así, ¿cierto? Entonces, anular esa fuente de voltaje significa, decíamos, cortocircuitarla. Voy a producir un cortocircuito en la fuente de voltaje. Voy a reemplazar la fuente por un cortocircuito. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que este nivel de referencia, esta tierra, este cero que tengo acá, por el cortocircuito, se va a trasladar a este nodo. ¿Sí? Entonces ahora el nodo este superior se verá como 0 voltios. ¿Sí? Entonces las resistencias RB y RC aparecerán una conectada a la base y su otro extremo a tierra. La RC conectada un lado al colector y el otro a tierra. ¿Cierto? Entonces el cortocircuito lo que hace es
exponer al transistor de esa manera. La resistencia de colector, ¿sí? Y su otro extremo a tierra. La resistencia de base a tierra. ¿Sí? Así es como vamos a ver al transistor en corriente alterna. ¿De acuerdo? Ahora, la respuesta que tiene el transistor una vez que alcanzó el punto Q en corriente alterna se puede modelar de diferentes maneras. ¿Ya? Me voy a referir entonces a algunos de esos modelos de corriente alterna. Me deja escribir ahora. Me dejó llegar aquí, pero no me deja escribir. Ahora sí. Entonces, estos modelos responden a la restricción que habíamos puesto, ¿sí? Pequeña señal. Y baja frecuencia. Bueno, ¿cómo son esos modelos? Decía que hay varios modelos, todo depende del punto de vista que se tenga para ellos. Uno de los modelos, estamos hablando de el transistor así. ¿Cierto? Base, colector, emisor. Entonces, en lugar del transistor base, conector, emisor, podemos usar este modelo que se llama modelo híbrido. Tiene 4 elementos básicos. A esta resistencia se la suele denominar H y E. Ya, por ser resistencia de entrada en emisor común.
Esta otra de la derecha es resistencia de salida, ¿no? Todos los parámetros van con H, de salida en emisor común. Mayormente se la trata no como resistencia, sino como conductancia. Entonces, este HOE debería ser la conductancia de salida en emisor común. Las dos fuentes controladas, una de voltaje y la otra de corriente, se controlan por la de voltaje, el voltaje de colector a emisor. Entonces hay un parámetro que se llama HRE por el voltaje colector emisor. ¿Ya? HRE es el factor de ganancia inversa de voltaje. Inversa, ¿por qué? Porque es el voltaje de salida que controla al de entrada. En cambio que la otra fuente, que es una fuente de corriente, se controla por corriente, por la corriente de la base, esta de acá. Y se lo expresa como HFE. Ganancia directa en corriente por IB. ¿Ya? Ese es el modelo conocido como modelo híbrido, al cual se suele añadir una resistencia más, una resistencia entre base y colector. La voy a poner punteada. ¿Ya? A estas resistencias se le denomina R-mu. ¿Ya? En la mayoría de los modelos no se la considera por ser una resistencia demasiado grande, es del orden de los megaohmios, decenas de megaohmios. Que es bastante grande comparada con las resistencias externas al transistor. Entonces, el incluirla en el modelo suele hacerla difícil de manejar. Lo mismo sucede con HRE, esa ganancia inversa de voltaje. Ese HRE suele ser muy pequeñito. Entonces, si lo vemos en el límite, tiende a 0 y por lo tanto una fuente de 0 voltios es un cortocircuito y no se la considera. ¿Ya? Lo propio suele hacerse a la conductancia HOE. Como conductancia es muy pequeña, lo que significa que es una resistencia grande, que comparada con la resistencia que suele verse en el colector, que es del orden de 1 kiloohmio, más o menos la externa, esta HOE, al ser de unos 10 kiloohmios más o menos, y quedar en paralelo con la otra, no influye grandemente. Entonces, el modelo se puede reducir a solamente 2 o hasta 3 componentes. ¿Ya? Este modelo se lo puede reducir para fines de cálculo rápido, cálculo manual, a solamente 3 componentes. ¿Sí? Quitamos la HRE. Quitamos la R-mu.
Y nos quedaría solamente esto. Base, colector, emisor. Y también decía, se puede quitar esta resistencia R. O E. ¿Ya? Entonces, a este parámetro, que lo hemos denominado H y E, se lo conoce más comúnmente, digamos, H y E es su nombre en el modelo híbrido, y su apodo, digamos, es RP. Al parámetro HFE se lo conoce comúnmente como beta F. Beta F y B. Y al parámetro HOE, a este que puede ignorarse, se lo conoce como RO. Bien, entonces nuestro modelo podría haberse reducido a solamente dos componentes, RP y beta F, descartando el HOE o RO por ser muy grande comparado con la resistencia externa, y al RMU por ser demasiado grande comparado con el resto de resistencias. Esta resistencia, como ven, está entre la base y el colector, o sea que va a ser una especie de tránsito entre la señal de salida y la de entrada, un tránsito directo, lo que se conoce como retroalimentación, que en su tratamiento matemático suele ser bastante complicado. Entonces, un modelo así completo con todos los componentes, y más aún, todavía hay otros más, es tratable, digamos, en un simulador por computadora, pero para un cálculo manual se restringe solamente a los componentes más notables, que son estos dos, obteniéndose resultados bastante aceptables. Bien, entonces nos restringimos solamente a esos dos componentes. De cualquier manera, el cálculo de los parámetros se lo puede efectuar de esta manera. Rp se determina como el cociente entre el voltaje térmico, ¿sí? Aquel voltaje que habíamos hablado que es dependiente de la temperatura, ¿no? Este parámetro suele tener para temperaturas del orden de 30 grados centígrados, un poco más, un poco menos, un valor aproximado de 26 milivoltios. Entonces, el voltaje térmico dividido entre la corriente de base del punto Q es lo que nos determina Rp. RO se puede calcular como un voltaje conocido como voltaje de Early, que suele ser dato en las hojas de los fabricantes, dividido entre IC. Ya, lo anoto aquí. DA se llama voltaje de Early.
Y este se encuentra en un rango más o menos de 100 voltios. Pudiendo llegar hasta, en algunos casos, 200 voltios. Bueno, entonces el voltaje de Early 100 voltios, la corriente de colector que por lo general es de los miliamperes. Entonces el cociente nos da alrededor de 10 a la 4 ohmios, o sea 10 kiloohmios. En cambio, el ERP, 26 milivoltios, dividido entre las corrientes de base, que son normalmente del orden de decenas de microamperes, nos suele dar valores comprendidos entre 1 kiloohmio y a veces un poco menos. El parámetro RMU, que suele usarse muy rara vez, por ser demasiado grande, les decía, se puede calcular como 10 veces beta F por RO. ¿Sí? Entonces, si RO es 10 kiloohmios, beta normalmente anda por los 100. Multiplicado esto por 10 nos daría 1000 veces RO. O sea, 10 kiloohmios 1000 veces es 10 megaohmios. Por eso es que no se lo considera para cálculo rápido. Y el beta F se toma como aproximadamente el de continuo, ¿no? Minúscula para alterna, mayúscula para continuo. Entonces suele tomarse el mismo valor de beta. Tenemos como 4 minutos, hagamos un ejemplo rápido. Bien. Entonces, tomamos ese transistor que tiene beta F, ¿no?, de continua, 100, y en el punto Q, IB es 40 microamperes. Bueno, como no tenemos datos de voltaje térmico ni de voltaje de Early, vamos a asumir valores más o menos estándares. Voltaje térmico, 26 milivoltios.
Y voltaje de Early, 100 voltios. Bien. Entonces, con eso ya puedo calcular RP. Voltaje térmico dividido IB. Sería 26 por 10 a la menos 3, ¿cierto? Mili. Dividido entre 40 por 10. Ok. Me sorprendió como siempre el corte. Volvemos para atrás entonces. Habíamos calculado, creo hasta donde me vieron, RP, ¿sí? RP, voltaje térmico dividido IB. Como el voltaje térmico lo consideramos constante 26 milivoltios, válido para temperaturas del orden de 30 grados centígrados, dividido entre IB, 40 microamperes, nos da 650 ohms. RO, en cambio, es el voltaje de Early dividido la corriente de colector. El de Early hemos tomado 100 voltios. Por desconocerlo, hemos aceptado el mínimo que puede tener el voltaje de Early, que es 100 voltios. Y la corriente de colector, que tampoco es dato, se puede calcular como el producto de corriente de base por beta F. Entonces tengo 100 dividido 40 por 10 a la menos 6 por 100. Eso da 25 por 10 a la 3, o sea, 25 kilo ohms. Por último, RMU decía que se puede calcular como 10 veces beta F por RO. 10 por 100 por 25K. Eso da 25 mega ohms. 25 por 10 a la 6. ¿No? Y por último, el parámetro beta F se lo puede tomar como el mismo de continuo. O sea, 100. Bueno, y ese sería nuestro modelo simplificado, digamos, para corriente alterna. Pequeña señal, baja frecuencia. Bien. Ahora, nuestra intención al considerar circuitos con transistor es de construir un amplificador. El amplificador lo que busca es, ya sabemos, replicar la forma de onda de la entrada en la salida, pero con mayor potencia en general. Esa potencia puede verse como mayor voltaje y mayor corriente, o por lo menos una de ellas amplificada, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, el amplificador deberá considerarse como un circuito que tiene dos puertos.
un puerto de entrada y un puerto de salida, ¿no? El transistor tiene 3 terminales y por ello se considera uno de los terminales como terminal común, quedando los otros 2, uno como entrada y el otro como salida. Bien, entonces hay 3 opciones para construir amplificadores. Ya, voy a escribir nomás porque es complicado hacerlo con... Ya, estas configuraciones de amplificadores son válidas solamente para amplificadores que tienen un solo transistor, ¿ya? Voy a resaltar eso. Porque esto lo menciono debido a que se pueden configurar amplificadores con 2 o más transistores, lo cual se escapa un poquito de estas configuraciones básicas. Bien, entonces, si tenemos un solo transistor, como tiene 3 terminales, decía, un terminal es común para entrada y salida, y los otros son entrada y salida. En ese caso, la nominación, el nombre con que se conoce el amplificador es justamente la que nace del terminal común. ¿Ya? Y de esa manera tenemos amplificadores con emisor común. Emisor común. ¿Qué quiere decir eso? Que el terminal de emisor es común a la entrada y la salida. Y en ese caso, la entrada es el terminal de base y la salida el terminal de colector. Haciendo algo así. ¿Sí? La entrada por base, la salida por colector. La segunda opción es tener base común. Bien, entonces en este caso, la base es común para entrada y salida. La entrada se la toma desde el emisor y la salida del colector. Y la tercera opción es la de tener el colector como terminal común.
Entonces ahora el colector es común para entrada y salida. La base es la entrada y el emisor la salida. Bueno, entonces esas son las tres configuraciones, digamos, básicas para amplificadores, ¿no? Restringidas a amplificadores con un solo transistor. Más adelante veremos las posibilidades que hay de configurar amplificadores con más de un transistor. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para el estudio de un amplificador? Un amplificador con transistor requiere de adoptar primero un modelo para sustituir al transistor. Ese modelo ya hemos visto de dónde sale. Es dependiente del punto Q. ¿Cierto? Entonces, el tratamiento que vamos a efectuar es el siguiente. Primero, calcularemos el punto Q. Conocido el punto Q, podemos calcular los parámetros de corriente alterna. O sea, los parámetros de pequeña señal y baja frecuencia. ¿No? RPi, beta F, RO, etc. Con esto ya tenemos el modelo de corriente alterna, ¿sí? Entonces vamos a cambiar el transistor en nuestro circuito, en nuestro dibujo. Vamos a cambiar el transistor por el modelito. Pero para que se adopte ese modelo de corriente alterna, es necesario anular todo lo que es corriente continua. ¿Sí? Entonces, a esto le vamos a llamar circuito de corriente alterna. ¿Sí? Ese circuito se lo obtiene cortocircuitando las fuentes de voltaje, abriendo las fuentes de corriente, si las hay, para corriente continua, y cambiando el transistor por el modelo adoptado para parámetros de pequeña señal y baja frecuencia. ¿Cierto? Este se llama entonces circuito de corriente alterna. Y con este circuito vamos a calcular los parámetros del amplificador. ¿Cuáles son esos parámetros? Ganancia, puede ser en corriente, en voltaje o en potencia. Resistencia de entrada. Y resistencia de salida.
¿Sí? Entonces, adicional a esto, se podría determinar el nivel máximo en la entrada para que no sature la salida, ¿sí? Bien, entonces este va a ser el plan que vamos a seguir para el análisis de un amplificador. Bueno, hagamos un ejemplo. Bien. Haremos este circuito sencillo que ya lo conocemos. Bien, vamos a considerar para el transistor beta F 120. Entonces, primer paso, cálculo del punto Q. ¿No? El amplificador tiene dos resistencias en base. Esto hace un divisor de voltaje que ya habíamos considerado. Entonces calculamos el voltaje equivalente de Thevenin, ¿cierto? VB es R, les pondremos nombrecitos, R2, R1. Para el caso sería 50 dividido
50 más 30. Ambos son K por 12. ¿Cuánto es eso? $4.61, ¿estoy bien? Resistencia de Thevenin. El paralelo de 80 y 50, ¿sí? 80 paralelo con 50. $30.77. Y con eso ya podemos calcular IB. VCC menos voltaje base emisor dividido RB. 12 menos 0,7, ¿no? Si no conocemos voltaje base emisor, lo consideramos como 0,7. Entonces, 461 menos 0,7. Eso dividido entre 30.77 kilos. 10 a la 3. Nos da 127 microamperes. Con eso calculamos IC. Beta F por IB. Este todavía es el beta de continua, ¿no? $120 por 127 por 10 a la menos 6. $15 microamperes. Algo está muy chiquito, muy grande. Voy a cambiar esta resistencia, ¿ya? No va a ser un K, va a ser nada más 400 ohmios. Porque si no se nos satura. Bien, entonces IC es 15.2 miliamperes. Y con eso el voltaje colector emisor queda en VCC menos EBC por IC. Sería 12 menos 400 por 15.2 milis.
5.9, ¿sí? 5.9 voltios. Está bien, ¿no? Porque como tenemos solamente resistencia en colector, no hay resistencia en el emisor. El voltaje DC 12 debería dividirse en dos partes iguales. ¿Sí? 12 a mitad 6 para la resistencia de colector y la otra mitad colector emisor. Estamos bien, ¿sí? 5.9, ¿ok? Ya tenemos el punto Q. Vamos al segundo paso. Parámetros de corriente alterna. RP, voltaje térmico dividido IB. 26 milivoltios dividido IB, que es 127 microamperes. ¿Cuánto es eso? Dividido 127. 204. 7 ohms. RO, voltaje de Early dividido IC. Si no conocemos, decía, ponemos 100. IC 15.2 miliamperes. 100 dividido 15. 6.67 kilo ohms. ¿Qué más? Si queremos RMU, debemos tomar 10 veces beta F por RO. Eso es 10 por 120 por 6.67 kilos. 8 megaohms. Bien. Esos son los parámetros de corriente alterna. Con ello, nuestro transistor puede ser sustituido, como vamos a usar el modelo de corriente alterna simplificado, solamente tomaremos estos dos elementos, que nos lleva a quitar a los demás. RO 6.700 casi ohms, comparado con esta resistencia de colector, ¿sí? 6.000 contra 400 es muy grande. Entonces, RO solamente va a molestar en el cálculo. RMU, peor todavía, porque es 8 megaohmios.
8 millones. Comparado con el más grande que tenemos aquí, que es RBB, es demasiado, ¿sí? Entonces solamente perjudicaría en el cálculo. Y no nos va a llevar a una precisión muy, digamos, muy exigente. Por eso es que nos quedamos solamente con RP y beta F por IB. ¿Cierto? Ese va a ser nuestro modelo. Ya estamos sobre la hora. Bueno, no nos va a dar para terminar el cálculo, así que quedamos aquí. Continuaremos el día miércoles con el cálculo de la ganancia. Bien, ¿tienen alguna duda hasta aquí?